Hola, ¿qué tal? Hola. Mi pregunta es para Jennifer Lawrence. En la película vemos un breve atisbo de quién eres tú realmente, de Jennifer Lawrence, tu espontaneidad, tu humildad, quizá. Es cuando Josh te propone, bueno, ya lo sabemos. Quería saber si ese papel tuyo, cómo lo compaginas con el rol de Katniss Everdeen, que es una chica muy introvertida. Y por otro lado, ese vínculo que tú tienes en la película con todo el pueblo, en la realidad también es real porque, aparte, como eres muy humilde, la gente se siente muy cercana a ti, eres muy cercana a los fans. Quería saber si te parece bien el nickname G-Lo of the People. Okay, the question. You want to repeat that more slowly? Full on. Okay, Jennifer, the question is, in this film, obviously you're portraying Katniss that's, very introverted, but there are some scenes there where you have quite a bit of character in this film, especially when Josh proposed as well. I won't go into that, says the journalist, but that's one of the questions about that. How was it for you to portray Katniss being so introverted? Okay. And secondly, the second question is that in the movie, you're very close to the people, okay? And that's something that you have a reputation for, being very close to your fans and everything, to the point that they call you J-Lo, excuse me. Or J-Law. What do you think about this? I think playing Katniss, that's just a part of her personality as being very introverted. And she's put into certain situations that make her, that become very emotional, but she's like any person, she can get excited when she gets proposed to. I don't know, I think that it's actually very interesting playing somebody who doesn't emote a lot on the outside, because that's kind of easy in a way. And as far as being considered the J-Law of the people, that's an honor. It makes me very happy. I mean, just like generally to be liked is, a relief. Muy bien, pues el papel de Katniss, obviamente, pues ella tiene esa personalidad muy introvertida, pero se encuentra en ciertas situaciones donde tiene que demostrar sus emociones, tiene que reaccionar de una manera más emotiva, por ejemplo, cuando se le pide la mano. Y el intentar interpretar a un personaje como este, que no demuestra sus emociones por fuera, pues siempre es un reto y de hecho, de alguna manera es fácil, porque tienes que demostrar quizá menos externamente. Y referente a lo otro de ser la J-Lo del pueblo, pues es un honor, me siento muy contenta de que piensen así. Siempre nos gusta a las personas que ser queridas por los demás. Perfecto, siguiente pregunta aquí. Hi, for 100times.com. We could say you can check being in the big movie franchise out of your career checklist. What's next? What's next? Any particular roles you love to play, or any directors or actors you love to work with? That's for the cast. Yeah, I'm really excited to be a part of this franchise. A lot of times when you sign into a franchise, you don't necessarily get to maintain a high quality of work throughout the whole series. It's hard to keep the movies on the upward slope, and these films really are kind of getting better and better as we go even. So I'm really happy to be a part of that. And for the future, yeah, I just want to do different types of roles, different types of movies. I think one of the best things about being an actor is being able to see different people, different characters through different walks of life. So for me, I want to do all types of things. I also want to write and direct and produce stuff as well. Bien, referente a mi papel aquí, repito primero la pregunta, perdón. Has estado ahora en las dos películas, se están abriendo puertas. ¿Qué viene a continuación? ¿Cuáles son los papeles que te gustaría hacer? ¿Cuáles son los directores con los que te gustaría trabajar? ¿Qué es lo que te interesa? Responde Josh. Yo estoy muy emocionado de haber podido estar en estas dos entregas de Hunger Games. Desde luego que las películas, pues sobre todo, parece que van mejorando, ¿no? Esta parece que es
mejor, y cuando es algo así, pues es algo que te hace feliz, y yo estoy muy feliz de poder participar en estas películas. Referente a distintos papeles y lo que quisiera hacer en el futuro, bueno, como actor obviamente quieres probar distintos personajes, quieres hacer distintas cosas, y también me gustaría probar otras cosas como ser guionista, como ser director, incluso productor. Muy bien, aquí esta señorita. Hello, good morning. My question is for Jennifer Lawrence. Hi, Jennifer. Welcome back to Madrid. Katniss Everdeen, the character in the movie, your character in the movie, became a celebrity, just like happened with you. Do you identify yourself with her, and also do you think she's the kind of heroine that society needs in this moment? Thank you. Yeah, there were a few things that I identified with. Of course, obviously, the stakes in my life are a lot lower. But I know what it feels like, you know, when she comes home to District 12 and all of a sudden feels like a stranger in her own home, and she doesn't feel any differently, but everybody else is kind of treating her differently, like she's some sort of alien now, and I definitely know what that feels like. I know what it feels like to have to go on tours where you're traveling a city or wearing clothes that don't belong to you and kind of saying words that don't really feel like you, and I can definitely identify with that, and I do think that this is a great character for a younger generation and for everybody in our generation to have right now. Bien, la pregunta, después de felicitarla y darle la bienvenida de vuelta a Madrid, dice que Katniss se convirtió en una celebridad, se convirtió en alguien famoso al igual que tú. ¿Tú te identificas con esta situación? Y la segunda parte de la pregunta es ¿nuestra sociedad necesita una heroína como en el caso de Katniss? Y la respuesta es, pues sí, me identifico, aunque lo que yo he tenido en juego es muy inferior a lo que tenía en juego Katniss. Cuando ella vuelve al Distrito 12, pues parece como si fuera otra persona, pero ella se siente la misma persona, pero todo el mundo la trata de una forma distinta, y me identifico con eso porque eso me pasa muchas veces a mí. La gente me trata de una manera quizá distinta que antes. Cuando estoy de tour, voy de gira para promocionar la película y demás, pues veo eso en muchas distintas ciudades, por lo tanto me identifico mucho con ello. Y referente al tema de un personaje que sea una heroína, un héroe, pues sí, creo que la joven generación actual necesita algún tipo de heroína, algún modelo de este tipo. Muy bien. Siguiente pregunta. Ahí, por favor. Sí, yo le quería hacer una pregunta al director, a Francis Lawrence. ¿Cuál fue el mayor reto de dirigir una segunda entrega de una exitosa saga que ya había sido dirigida por otro director? Okay, the question is for you, Francis. As a director, what's it like to step in to a saga such as this, where there was already a previous film that had been very successful, and you came in and took over the second one? What does that mean for you what did that mean as a challenge for you as director? Well, you know, I'd never done a sequel before. I'd never done an episode of television that I didn't help create. So sort of stepping into a project that already had some set parameters took a little thinking, and I wanted to make sure that there was going to be enough creative freedom for me. I inherited an amazing cast, and you know, I couldn't wait to work with them, and they're all fantastic actors and really talented people. I really loved the source material, and I thought story-wise this offered new opportunities. We were going to get to see more of the world. The stakes were all getting raised. The emotional impact was intensifying. And the characters were all going in new directions, you know, that they were going to be changed from the last time we saw them in the games and from having been in the games. And so the real themes of the series were going to be starting to truly be explored in this. And so very quickly I signed on knowing that I would get to work with this cast and still get to create a bunch of the world and really tell a new story. So it was you know, kind of an easy decision. Bien, pues
Siempre es difícil entrar, como has mencionado, en una segunda parte, en una secuela. Nunca lo había hecho anteriormente, incluso las series, los episodios de televisión en las que yo trabajé, pues ya había estado participando en la parte creativa, por lo tanto era una situación nueva para mí. Pero bueno, supe que era importante sentarme, pensar bien, establecer los parámetros y sobre todo quería tener libertad creativa para poder hacer lo que yo interpretaba y lo consideraba mejor. Y también el poder trabajar con este elenco de jóvenes estrellas pues me pareció maravilloso. Son muy buenos actores y actrices, así como grandes personas, y esto también pues, me lo hizo más fácil. También la historia, lo que estábamos contando, nos permitía ver cosas distintas, ver este mundo que habíamos visto solamente una pincelada en la primera entrega, pues aquí pudimos ver muchísimo más, y también el aspecto emocional de todos los protagonistas cambiaba significativamente. Entrábamos en nuevas dimensiones de los personajes. Por lo tanto, el poder explorar este nuevo mundo y el poder trabajar con este equipo, este reparto, de explorar el nuevo mundo, pues hizo que la decisión fuese muy fácil de tomar y decir que sí. Muy bien, vamos ahí al fondo, por favor. Hi, Alan White from NSF. For all three actors, I'd like to know what were some of the hardest stunts, and also what was the most fun about shooting this film. The most what? Most fun. Some of the And the most fun thing. What was the most fun? We had some pretty hard stunts. We shot the monkey fight sequence over the course of about 7 days, and it was only like a page and a half or so in the script. So that was a very strenuous, kind of heavy part of the story to get through. There's just so many different elements with the visual effects and whatnot, and then the choreography and yeah, that was very tiring. That was probably the most like enduring, hard to endure experience. But then we had the spinning cornucopia when Heavensby decides to flick the cornucopia around, spin it around. We actually had a cornucopia that spun at like 25 miles an hour, and we held on to it. And that was also very very challenging physically. Yeah, it was hard to not throw up. Yeah. It's true. That was a challenge. Yeah, I know. Our banter doesn't work so well when they have to translate, you know? Oh no, It doesn't translate as well. Yeah, I know. That's true, actually. and the most fun scene to shoot. What was the most fun scene? I got whipped for 3 days. Everyone was strangely happy about it on set. It did put everybody in a weirdly That'd be good funny mood. when they translate. Yeah. And the most fun scene is Josh and I had a really fun scene when we were sitting at the beach discussing whether or not to leave the group or not. It was just kind of a really great time. It was right as the sun was going down, and it was Josh and I were so tired that it was the first time we ever took each other seriously while acting. The together. first time. The first time in 3 years. Yeah. Bien, la pregunta era sobre las secuencias de acción más difíciles que hicieron la película y también los momentos más divertidos. Responde Josh. Bien, creo que la secuencia con la lucha con el mono tardó 7 días. Fue una secuencia que realmente en el libro solo es 1 página y media, y aquí tuvimos 7 días y fue algo que fue bastante desafiante, bastante difícil por los efectos visuales, por toda la coreografía y demás. También muy cansado. Después también hubo la escena con la cornucopia que daba vueltas a 25 millas por hora, por lo tanto el estar agarrados a eso fue bastante difícil y bastante agotador. Y añade Jennifer, sí, lo difícil fue no vomitar. Eso sí que fue el reto, estar en eso que daba vueltas y no vomitar. Pero hablando, Jennifer dice, de las escenas divertidas, bueno, entre todos ellos ya se han reído de cuando Liam recibió latigazos. Eso fue algo que, dice él, parece que gustó a todo el mundo, menos a mí, pero bueno, es algo que fue divertido. Después dice Jennifer que Josh y ella tuvieron una escena en la playa donde estaban decidiendo si iban a dejar el grupo o no, y ahí sí que fue un momento bastante especial. Estábamos muy cansados los dos, era un momento en el que bajaba el sol, había un ambiente precioso,
y realmente creo que fue la primera vez en 3 años trabajando juntos que nos tomamos en serio el uno al otro.